Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 16 de septiembre, memoria litúrgica de San Cornelio Papa. Ayer el mensaje del Papa al encuentro Paz sin Fronteras de Madrid, organizado por San Egidio. La paz no conoce confines, escribe Francisco. 30 años después de Berlín, no tiene sentido levantar nuevos muros. Con Dios ningún pecado tiene la última palabra, afirmó también ayer a la hora del Ángelus Dominical el Santo Padre Francisco, subrayando que cuando vamos a confesarnos recibimos el amor del Padre. El pecado no está más, Dios lo olvida. Y siempre ayer la oración del Papa por la paz en Ucrania Oriental. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticano, un feliz lunes 16 de septiembre de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción de Vatican News. La peregrinación de paz a Madrid es el testimonio de la fuerza de aquel espíritu de Asís que es oración a Dios y promoción de la paz entre los pueblos. Lo dijo el Papa en el mensaje que ayer abrió un encuentro de oración, Paz sin Fronteras, organizado por la comunidad de San Egidio en la capital española. Desde Madrid, la entrevista de nuestra enviada Mireia Bonilla al cardenal Osoro, arzobispo de Madrid. Yo creo que se ha demostrado en el encuentro que hemos tenido de inauguración esta noche que las religiones son religiones de paz, porque creemos en un mismo Dios, un Dios que es el Dios de la paz, ¿no? Y en las diversas intervenciones que ha habido de los distintos representantes de las religiones, esto se ha manifestado. El Dios es un Dios de paz en quien creemos y nos invita a construir y alentar la paz en todos los pueblos, en toda la tierra. Yo creo, por supuesto, este encuentro es significativo, ¿no? Es un deseo, el deseo que tiene el corazón de todos los hombres de estar en paz, de vivir en paz, de lograr la fraternidad, de desechar la división y la ruptura, de establecer siempre puentes que nos unan y no fronteras o muros que nos separen. Yo creo que la Iglesia está aportando eso y quiere aportar. La Iglesia española pues lo ha querido hacer a través de todos los tiempos. Su historia es una historia de entregar o de el intentar entregar donde ha estado, en el propio país en el que estamos y en otros lugares donde se hizo presente la Iglesia para transmitir la fe, ha querido dar a este Dios de la paz, que tiene su expresión más bella en Jesucristo nuestro Señor. Y como dijimos, Francisco inauguró el encuentro de Paz sin Fronteras con un mensaje dirigido al cardenal Carlos Osoro y a los participantes en este encuentro de oración por la paz. Nos informa Manuel Cubías. El Santo Padre ha dirigido un mensaje al cardenal Carlos Osoro y a los participantes en el encuentro de oración por la paz, Paz sin Fronteras, que se realiza en Madrid del 15 al 17 de septiembre. En el mensaje, el Papa expresa a los participantes en el encuentro de oración su alegría al ver que esta peregrinación de paz que comenzó después de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada en Asís en octubre de 1986 por Juan Pablo II, nunca se ha interrumpido, sino que continúa y crece en número de participantes y en frutos de bien. En el contexto del tema central del encuentro, Paz sin Fronteras, el Papa centra la reflexión en un hecho importante que ocurrió hace 30 años en Europa y en el que la oración tiene un rol preponderante. Cayó el muro de Berlín y se puso fin a esa lacerante división del continente que causó tanto sufrimiento. Desde Berlín a toda Europa del Este se encendieron ese día nuevas esperanzas de paz que se extendieron por todo el mundo. Fue la oración por la paz de tantos hijos e hijas de Dios la que contribuyó a acelerar esa caída. El Papa subraya la importancia de las enseñanzas bíblicas en esta temática. La historia bíblica de Jericó nos recuerda que los muros caen cuando son asediados con la oración y no con las armas, con los anhelos de paz y no de conquista, cuando soñamos con un futuro bueno para todos. Por eso es necesario rezar siempre y dialogar en la perspectiva de la paz. Los frutos vendrán. No tengamos miedo, dijo el Papa, porque el Señor escucha la oración de su pueblo fiel.
El Papa Francisco constata en el mensaje que en lo que va de este siglo nos estamos alejando de ese ideal de la paz para todo el mundo. Hemos presenciado, afirma con gran tristeza, el desperdicio de ese don de Dios que es la paz, dilapidado con nuevas guerras y la construcción de nuevos muros y barreras. Para el Papa, el repunte en el número de guerras en el mundo, así como la construcción de muros y barreras en varios continentes, es algo insensato, porque se niega hospitalidad a quien lo necesita. La violencia arruina el medio ambiente y se daña la casa común. En este sentido, para el Papa, lo sensato sería amor, cuidado y respeto. La casa común no soporta muros que separen y enfrenten a los que viven allí. Y añade, la paz es como una casa con muchas estancias en la que todos estamos llamados a habitar. En el mensaje, el Papa insistió, con este saludo mío quiero decirles que estoy a su lado en estos días y que con ustedes pido la paz al único que nos la puede dar. Y añadió, la oración por la paz en este tiempo marcado por tantos conflictos y violencia, nos une aún más a todos, más allá de las diferencias, en el compromiso común por un mundo más fraterno. Con Dios ningún pecado tiene la última palabra. Lo dijo ayer el Papa Francisco en el Ángelus, subrayando la misericordia y el amor infinito del Padre. Escuchemos sus palabras. Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano Gesù vedendolo in compagnia di pubblicani e peccatori. El Evangelio de hoy comienza con algunos que critican a Jesús viéndolo en compañía de publicanos y pecadores y dicen con desprecio, acoge a los pecadores y come con ellos. Esta frase se revela en realidad como un anuncio maravilloso. Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. In ogni chiesa Gesù è contento di accoglierci alla sua mensa. Esto es lo que sucede con nosotros en cada misa, en cada iglesia. Jesús se alegra de acogernos en su mesa, donde se ofrece a sí mismo, por nosotros. Es la frase que podríamos escribir en las puertas de nuestras iglesias. Aquí Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa. Y el Señor, respondiendo a los que lo criticaban, cuenta 3 parábolas maravillosas que muestran su predilección por los que se sienten lejos de Él. Hoy sería lindo que cada uno de ustedes tomara el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, y leyera las 3 parábolas. Son estupendas. En la primera parábola dice, ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? ¿Quién de ustedes? Una persona con sentido común no hace 2 cálculos y sacrifica una para mantener las 99. Dios, en cambio, no se resigna. A Él le importas tú, que todavía no conoces la belleza de su amor. Tú que todavía no has acogido a Jesús en el centro de tu vida. Tú que no logras superar tu pecado. Tú que quizás por las cosas feas que han acaecido en tu vida, no crees en el amor. En la segunda parábola, eres esa pequeña moneda que el Señor no se resigna a perder y busca sin cesar. Quiere decirte que eres precioso a sus ojos, único. Nadie puede sustituirte en el corazón de Dios. Y tampoco a mí nadie me puede sustituir en el corazón de Dios. Y en la tercera parábola, Dios es Padre que espera el regreso del Hijo pródigo. Dios siempre nos espera, no se cansa, no se desanima.
Perché siamo noi, ciascuno di noi, Porque somos nosotros, cada uno de nosotros, ese hijo reabrazado, aquella moneda reencontrada, esa oveja acariciada y puesta sobre los hombros. Egli attende ogni giorno. Él espera cada día que nos demos cuenta de su amor. No tengas miedo. Ti ama come sei. Dios te ama como eres y sabe que solo su amor puede cambiar tu vida. ¿Y cómo se hace para vencer el mal? Accogliendo il perdono dei fratelli. Acogiendo el perdón de Dios, acogiendo el perdón de los hermanos. Sucede cada vez que nos confesamos, allí recibimos el amor del Padre que vence nuestro pecado. Dio lo dimentica. Ya no está más, Dios lo olvida. Dios cuando perdona, pierde la memoria. Dimentica i nostri peccati. Se olvida nuestros pecados. Dimentica. Se olvida. È tanto buono Dio con noi. Es tan bueno Dios con nosotros. No como nosotros, que después de decir no es nada, a la primera oportunidad nos acordamos con intereses de los males que hemos sufrido. No. Dios cancela el mal. Nos hace nuevos dentro y así hace renacer la alegría en nosotros. No la tristeza. La oscuridad en el cuore, no la oscuridad en el corazón, no la sospecha, la alegría. Fratelli e sorelle, coraggio. Queridos hermanos y hermanas, coraje, ánimo, con Dios ningún pecado tiene la última palabra. La Virgen que desata los nudos de la vida nos libere de la pretensión de creernos justos y nos haga sentir la necesidad de ir hacia el Señor, que nos espera siempre para abrazarnos, para perdonarnos. Y después del Ángelus, Francisco recordó el reciente intercambio de prisioneros entre la Federación Rusa y Ucrania, asegurando su oración por la paz. Escuchemos. La semana pasada se produjo el tan esperado intercambio de prisioneros entre la Federación Rusa y Ucrania. Me alegro por las personas liberadas, quienes han podido volver a abrazar a sus seres queridos. Y sigo rezando para que se ponga fin rápidamente al conflicto y por una paz duradera en Ucrania Oriental. Ayer en Forlì fue proclamada Beata Benedetta Bianchi Porro, fallecida en 1964 con solo 28 años. Toda su vida estuvo marcada por la enfermedad y el Señor le dio la gracia de soportarla, es más, de transformarla en un luminoso testimonio de fe y de amor. Y hoy en Limburgo, Alemania, se proclama beato al padre Richard Henkes, sacerdote palotino asesinado por odio a la fe en Dachau en 1945. Que el ejemplo de estos dos valientes discípulos de Cristo sostenga también nuestro camino hacia la santidad. Un aplauso a los nuevos beatos. Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, de la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Así que el libre albedrío sea sublime realidad, hay en esa gran verdad límites al extravío o al comportamiento impío con aquello que es de Dios, hacia la tierra o entre nos, como el aborto legal, en pro del bien ambiental, es la crueldad más feroz. La tierra que ha sido dada al hombre por Dios cual bien, dice que el hombre también es una obra animada, que asimismo es entregada como un don del Dios total. La estructura natural y moral que le han dotado debe ser bien respetado, aquello es fundamental.
Hermanos, hermanas, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina. Hoy, lunes 16 de septiembre. Recuerde que estamos en la 24ª semana del tiempo ordinario, haciendo un recorrido por el evangelista Lucas, con unos pasajes hermosísimos que nos han ido describiendo y nos seguirán describiendo lo que significa un perfil perfecto de lo que significa Dios en la vida del hombre. ¿Para qué? Para que recuperemos su rostro, ese que tanto hemos desfigurado desde nuestras propias categorías. El evangelio de hoy tomado del Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos presentándose ante Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, el contexto, como casi todos los contextos de los evangelios de Jesús, es polémico. Estamos hablando de un centurión, es decir, de un servidor romano, que no tenía la fe del pueblo de Israel, no era un judío, y mucho menos pues, un seguidor de Jesús. Pero por solo oír hablar de él, supo que Jesús tenía el poder de ordenar a ese espíritu de enfermedad que se alejara de su criado. Se notaba que era un hombre bueno, porque intercede por su criado a quien tanto ama, pero además era benévolo con el pueblo, hasta el punto de que les había construido la sinagoga. Por eso son los judíos los que interceden por él. Pero aquí estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Porque nos han dicho muchas veces que la fe es creer en lo que no vemos. No, eso no es fe, eso es ficción. La fe es la certeza. Y esa certeza que nace de experimentar y de conocer el poder y la cercanía de Jesús a su pueblo y las obras que ya ha realizado. Por eso, el primer acto de fe puede que resulte insignificante. Creer en Dios puede que no sirva para nada. Yo creo que hasta los más grandes asesinos han terminado creyendo en Él, o han creído en Él antes de asesinar. No, el segundo momento de la fe más significativo es creerle a Dios, es creer que tiene el poder, es creer que puede sanar, es creer que perdona, es creer que acoge, es creer que nos ama. Pero el tercero, sobre todo, es más significativo, tener la certeza de que Dios nunca va a dejar de creer en nosotros, que le va a seguir apostando a la condición humana, que se la va a seguir juzgando por cada uno de nosotros, que va a seguir sanando, que va a seguir obrando. Un Dios que tiene una fe a prueba de todo sobre la condición humana, sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Pues bien, la fe es la que obra los milagros. ¿Cuántas veces le estamos pidiendo a Dios ese milagro, pero dudamos de inmediato? Y sabemos que lo puede obrar, y sin embargo, desconfiamos. Fue la fe de este hombre, de este centurión, la que le arrebató al corazón de Jesús ese milagro. Ni siquiera los que decían ser judíos creyentes, ni en quienes lo seguían, encontró tanta fe como la de este hombre. Digámosle al Señor que nos regale una fe como la de este hombre, porque queremos arrebatarle esos milagros de bondad de ese corazón que nunca, nunca deja de creer en nosotros.
Entre los santos del 16 de septiembre destacamos hoy a Santa Ludmila. Fue la primera santa checa. El monje Cristian dice de ella: era piadosa y mesurada, colmada de cariño, generosa en limosna y en oraciones nocturnas perseverante. A los 14 años se casó con el príncipe Boriboj. El príncipe y su comitiva fueron bautizados en el año 863 por el arzobispo moravo San Metodio en la corte del príncipe. A la princesa Ludmila le correspondió un notable papel en la propagación del cristianismo. Según la historia del monje Cristian, la vida y el martirio de San Venceslao y su abuela Santa Ludmila, este religioso afirma de ella: remediaba a menudo la miseria de los pobres, prestaba ayuda, alimentando a los hambrientos, refrescando a los sedientos, vistiendo a los forasteros e indigentes. Lo testimonian también los sacerdotes, de los que cuidó tan abnegadamente como si fueran sus hijos. La princesa perdió bastante temprano a su esposo y fue asesinada por motivos políticos. Su vida fue un auténtico testimonio cristiano. Y con ella me despido de ti, aquí te espero. Papa, oren por los gobernantes, ellos harán lo mismo por el pueblo. Al reanudar la misa en Santa Marta, el Papa reflexionó en su homilía sobre la primera carta de San Pablo a Timoteo, y exhortó a elevar oraciones a Dios también por los gobernantes. Francisco observó que hoy parecería que la oración por ellos sea insultarlos. Por eso preguntó, sobre todo a los italianos que han vivido recientemente una crisis gubernamental, si han rezado por quienes han sido llamados a dirigir el país. Chiada Aquilino, Ciudad del Vaticano. Rezar también por los gobernantes y los políticos, para que puedan llevar a cabo su vocación con dignidad. Lo dijo el Papa Francisco durante la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, que reanudó esta mañana después de la pausa de verano. La oración al reflexionar sobre la primera carta de San Pablo apóstol a Timoteo, el pontífice observó cómo todo el pueblo de Dios fue exhortado a orar, en una petición universal, que se hagan sin cólera y sin polémica, señaló Francisco, peticiones, súplicas, oraciones y agradecimientos por todos los hombres y, al mismo tiempo, por los reyes y por todos los que están en el poder, para que puedan llevar una vida calma y tranquila, digna y dedicada a Dios. Pablo subraya un poco el ambiente de una persona creyente, es la oración. Es la oración de intercesión, aquí, que todos oren, por todos, para que podamos llevar una vida calma y tranquila, digna y dedicada a Dios. La oración para que esto sea posible. Pero hay una pista sobre la que me gustaría detenerme, por todos los hombres, y luego añade, por los reyes y para todos los que están en el poder. Por lo tanto, es una cuestión de oración por los gobernantes, por los políticos, por las personas que son responsables de llevar adelante una institución política, un país, una provincia. Rezar por quien piensa diversamente. Ellos, afirma, reciben adulaciones de sus favoritos o insultos. Hay políticos, pero también hay sacerdotes y obispos, dijo el Papa, que son insultados, algunos se lo merece, añadió, pero ahora es como un hábito, recordando lo que él llama un rosario de insultos y palabrotas, de descalificaciones. Y sin embargo, quien está en el gobierno tiene la responsabilidad de conducir el país, y nosotros, se preguntó el pontífice, ¿lo dejamos solo, sin pedirle a Dios que lo bendiga? Estoy seguro, prosiguió, de que la gente no reza por los gobernantes, al contrario, parecería que la oración por los gobernantes es insultarlos. Y así, constató, va nuestra vida en las relaciones con los que están en el poder. Pero San Pablo, explicó, es claro al pedir orar por cada uno de ellos para que puedan llevar una vida calma, tranquila y digna en su pueblo. Y recordó que los italianos han vivido recientemente una crisis de gobierno. ¿Quién de nosotros rezó por los gobernantes? ¿Quién de nosotros rezó por los parlamentarios, para que puedan llegar a un acuerdo y sacar adelante al país? Parece que el espíritu patriótico no llega a la oración, sí, a las descalificaciones, al odio, a las peleas, y así es como termina. Quiero, por lo tanto, que en todo lugar los hombres recen levantando manos puras al cielo, sin cólera y sin polémicas. Hay que discutir y esta es la función de un parlamento, hay que discutir pero no aniquilar al otro, es más, hay que rezar por el otro, por el que tiene una opinión diferente a la mía. Una llamada a la conversión ante quien piensa que aquel político es demasiado comunista o un corrupto. El Papa, citando también el Evangelio del día de Lucas, no pide discutir de política sino, insiste, orar. Luego están los que dicen que la política es sucia. Pero Pablo VI, subrayó, consideraba que era la más alta forma de caridad, puede ser sucia como puede ser sucia cada una de las profesiones, cada una de ellas. Somos nosotros los que ensuciamos algo pero no es la cosa en sí misma la que está sucia. Creo que nosotros debemos convertirnos y rezar por los políticos de todos los colores, todos. Rezar por los gobernantes. Esto es lo que Pablo nos pide.
Mientras escuchaba la palabra de Dios, me acordé de este hermoso hecho del Evangelio, el gobernante que reza por uno de los suyos, este centurión que reza por uno de los suyos. También los gobernantes deben rezar por su pueblo, y este reza por un siervo, quizás por un doméstico, pero no, él es mi siervo, yo soy responsable de él. Los gobernantes son responsables de la vida de un país. Es bueno pensar que si el pueblo reza por los gobernantes también serán capaces de rezar por el pueblo, precisamente como este centurión que reza por su siervo. Al reanudar la misa en Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó esta mañana en su homilía sobre la primera carta de San Pablo a Timoteo y exhortó a elevar oraciones a Dios también por los gobernantes. Francisco, en efecto, observó que hoy parecería que la oración por ellos sea insultarlos. Por eso preguntó, sobre todo a los italianos que han vivido recientemente una crisis gubernamental, si han rezado por quienes han sido llamados a dirigir el país. Y ante quien piensa que aquel político es demasiado comunista o un corrupto, el Papa, citando también el Evangelio del día de Lucas, no pide discutir de política, sino insiste orar. Luego están los que dicen que la política es sucia, pero Pablo VI subrayó, consideraba que era la más alta forma de caridad. Può essere sporca, come può essere sporca ognuna delle professioni, ognuna. Siamo noi a sporcare una cosa, ma no la cosa in sé es sporca. Puede ser sucia como puede ser sucia cada una de las profesiones, cada una de ellas. Somos nosotros los que ensuciamos algo, pero no es la cosa en sí misma la que está sucia. Credo che noi dobbiamo convertirci e pregare per i politici, di tutti i colori, tutti. Creo que nosotros debemos convertirnos y rezar por los políticos de todos los colores, todos, rezar por los gobernantes. Esto es lo que Pablo nos pide. Pregare per i governanti, è questo che Paolo ci chiede. Papa y Presidente de Malta, Iglesia y Gobierno, compromiso con migrantes. Los valores religiosos en la cultura y la vida del pueblo maltés, la contribución de la Iglesia Católica en el ámbito de la educación, el fenómeno de la migración y la protección del medio ambiente, son algunos de los temas al centro de la audiencia del Pontífice al Presidente de la República de Malta. Ciudad del Vaticano. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que, este lunes 16 de septiembre de 2019, el Santo Padre ha recibido en audiencia al presidente de Malta, el señor George Weah, quien sucesivamente se encontró con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Antoine Camilleri, nuncio apostólico, subsecretario para las relaciones con los estados. Valores religiosos en la cultura y la vida del pueblo maltés. Asimismo, en el comunicado difundido por la oficina de prensa se señala que, durante las conversaciones, que se desarrollaron en un clima cordial, se expresó satisfacción por el buen estado de las relaciones entre Malta y la Santa Sede y se habló de la importancia de los valores religiosos en la cultura y la vida del pueblo maltés, destacando la contribución de la Iglesia Católica en el ámbito de la educación. Compromiso con los migrantes y el medio ambiente. En este contexto, se precisa en la nota de prensa, se abordaron algunos de los retos a los que se enfrenta el país, con referencia sobre todo al fenómeno de la migración hacia Europa, que ve a la Iglesia y al gobierno fuertemente comprometidos, así como a la protección del medio ambiente. Por último, no faltó un intercambio de puntos de vista sobre algunas situaciones regionales, con particular referencia al Mediterráneo. Papa, que los ferrocarriles sean más atractivos, sostenibles y solidarios. Al recibir a los directivos y empleados del grupo de los ferrocarriles estatales, que celebran el primer decenio de la alta velocidad en Italia, Francisco les agradeció su servicio al bien común, invitándolos asimismo a evitar una discriminación entre usuarios más o menos afortunados. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. Al final de la mañana, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa Francisco recibió en audiencia a los casi 400 directivos y empleados del grupo Ferrovie dello Stato Italiane, es decir de la empresa estatal de ferrocarril. En su alocución, tras agradecer las amables palabras que le había dirigido el Dr. Battisti en nombre de los presentes, el Santo Padre afirmó que los ferrocarriles estatales son un medio de transporte y conexión fundamental para el país, además de representar un apoyo e incentivo para el desarrollo económico y social.
y añadió que constituyen una articulación capilar que une las distintas zonas del país tanto desde el punto de vista práctico como ideal, fomentando el intercambio de personas y bienes, de experiencias y conocimientos, de cultura y de riqueza. Responsabilidad en nombre de la comunidad. Además, el Papa puso de manifiesto que como gerentes tienen una gran responsabilidad en nombre de la comunidad, tanto hacia los empleados, como hacia quienes utilizan el tren como medio de transporte, extendiéndola incluso al conjunto de la sociedad, ya que la calidad del transporte ferroviario afecta numerosas dinámicas sociales, sin olvidar las perspectivas económicas del propio país, aludiendo a la amplia gama de cuestiones que les han sido asignadas, desde la seguridad en el trabajo hasta la gestión de los contratos, o la sostenibilidad medioambiental. Francisco manifestó su deseo de que cumplan lo que se les ha pedido con pasión, para trabajar con ese plus de cuidado, disponibilidad y creatividad que es propio de quien aman las realidades y las personas a las que sirven. Primera década de la alta velocidad, y al recordar que este año se celebra la primera década de la alta velocidad, una obra pública de importancia estratégica, que proporciona un vínculo esencial a lo largo de los principales ejes del país, y que cada día ofrece a miles de pasajeros un servicio de alta calidad, el Santo Padre destacó que los progresos realizados, y las innovaciones introducidas en este corto periodo son realmente sensacionales, gracias al aumento de la velocidad de viaje, de los servicios y del confort para los pasajeros, y a la interacción cada vez más fuerte con los territorios, y otros medios de transporte junto al gran desarrollo de las estaciones de alta velocidad. Teniendo en cuenta esta rápida evolución que es el resultado de una planificación cuidadosa y prudente, de la que estos directivos, junto con la alta dirección de la empresa, son sus intérpretes y promotores, el Papa reflexionó acerca de esta sociedad en rápida evolución en la que es imprescindible, dijo, formular un plan de acción claro, inspirado en una visión del futuro que se está construyendo, que se adapte gradualmente a las nuevas circunstancias. La globalización nos pone frente a la urgente necesidad de trabajar y pensar juntos, porque no somos islas, sino más bien puntos de conexión, y añadió que esta visión es el resultado de un estudio en profundidad, que requiere la colaboración de expertos, y un conocimiento profundo de la dinámica de la sociedad, a cuyas necesidades quiere responder. A la vez que destacó que más que en el pasado, debe ser una visión global de la realidad y de los problemas, porque nunca antes había sido necesario reconocer que los individuos, los grupos, las comunidades locales y los estados no son realidades por sí mismas, sino que la globalización nos pone frente a la urgente necesidad de trabajar y pensar juntos, porque no somos islas, sino más bien puntos de conexión. El bien de los individuos y de las comunidades, en todo nivel, pasa por el bien de todos, y por lo tanto, por el bien de cada uno de los demás. Mediante una analogía el Papa Bergoglio afirmó que somos, de diferentes maneras y cada uno según su posición, empalmes. Sí, porque el empalme pone en conexión, permite el paso de un camino a otro, de una vía a otra, y quien hace de empalme, no solo piensa solo para sí mismo, sino que multiplica las relaciones y los proyectos compartidos, sabiendo que el bien de los individuos y de las comunidades, en todo nivel, pasa por el bien de todos, y por lo tanto, por el bien de cada uno de los demás. 3 cualidades de los ferrocarriles estatales. Hacia el final de su discurso a los directivos y empleados de este grupo estatal, Francisco les expresó su deseo de que los ferrocarriles italianos tengan 3 cualidades, que puedan ser cada vez más atractivos, sostenibles y solidarios. Atractivos, y explicó que deben ser atractivos porque capaces de atraer inversiones, mejorar la calidad, fomentar el comercio y generar nuevas realidades empresariales, además de cada vez más bellos, lugares donde las personas se sientan acogidas y a gusto, y donde sea agradable volver. Sostenibles. El transporte ferroviario debe ser cada vez más sostenible, tanto porque resulte económico para el mundo de los negocios como para los ciudadanos, cuanto respetuoso del territorio que atraviesa, y de las comunidades a las que implica. Sin olvidar la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, aspecto acerca del cual el Papa los elogió por su empeño, que hace que el tren sea el vehículo con un impacto mucho menor, si lo comparamos con el de los automóviles o los aviones. Solidarios. Por último, el Santo Padre agregó que los ferrocarriles que piensan en el futuro próximo deberían ser cada vez más solidarios, a fin de favorecer a las familias, y facilitar a los más necesitados debido a su edad avanzada, a sus limitaciones físicas o a sus bajos ingresos. De manera que los ferrocarriles deberían velar para que ningún centro quede excluido y, por lo tanto, marginado y empobrecido. Se trata de un desafío que ciertamente no depende solo de estos dirigentes, les dijo el Papa, puesto que requiere la concomitancia de muchos factores, incluyendo la disponibilidad de grandes inversiones.
Sin embargo, les recordó que deben comprometerse para garantizar que la oferta ferroviaria no conduzca a la discriminación entre los usuarios más o menos afortunados, más o menos capaces de permitirse un viaje cómodo y digno. Compromiso en el que ya participan activamente, y que responde a los principios de igualdad y no discriminación, que representan los puntos principales de su código ético. Voi festeggiate quest'anno il primo decennio dell'alta velocità. Al recibir a los directivos y empleados del grupo de los ferrocarriles estatales que celebran el primer decenio de la alta velocidad en Italia, el Papa Francisco les agradeció su servicio al bien común, invitándolos asimismo a evitar una discriminación entre usuarios más o menos afortunados. En efecto, al final de la mañana, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre recibió en audiencia a los casi 400 directivos y empleados del grupo estatal de ferrocarril. La globalizzazione ci mette davanti all'urgenza di lavorare e pensare insieme, perché non siamo isoli, ma siamo piuttosto dei punti di raccordo. Entre otras cosas, el Papa dijo que la globalización nos pone frente a la urgente necesidad de trabajar y pensar juntos porque no somos islas, sino más bien puntos de conexión. Y dijo también que el bien de los individuos y de las comunidades en todo nivel pasa por el bien de todos y por lo tanto por el bien de cada uno de los demás. Mediante esta analogía, el Papa Bergoglio afirmó que somos de diferentes maneras y cada uno según su posición empalmes. Sí, porque el empalme pone en conexión, permite el paso de un camino a otro, de una vía a otra, y quien hace de empalme no solo piensa para sí mismo, sino que multiplica las relaciones y los proyectos compartidos, sabiendo que el bien de los individuos y de las comunidades en todo nivel pasa por el bien de todos. Hacia el final de su discurso, el Papa les expresó su deseo de que los ferrocarriles italianos tengan 3 cualidades, es decir, que puedan ser cada vez más atractivos, porque capaces de atraer inversiones, mejorar la calidad, fomentar el comercio y generar nuevas relaciones empresariales sostenibles para que el transporte ferroviario resulte cada vez más económico para el mundo de los negocios y para los ciudadanos, y solidarios, puesto que, como agregó el Papa, ser cada vez más solidarios significa favorecer a las familias y facilitar a los más necesitados debido a su edad avanzada, a sus limitaciones físicas o a sus bajos ingresos, de manera que los ferrocarriles deberían velar para que ningún centro quede excluido y por lo tanto marginado y empobrecido. Se trata de un compromiso en el que ya participan activamente, concluyó, y que responde a los principios de igualdad y de no discriminación que representan los puntos principales de su código ético. Cari amici, vi ringrazio il vostro servizio al bene comune e invoco su di voi la benedizione di Dio. E chiedo anche a voi, per favore, di pregare per me. Grazie. Obispos de Panamá, el niño no nacido es una persona con derecho a identidad. Los obispos de Panamá han dado su apoyo al proyecto de ley que garantiza a los padres a que registren a sus hijos no nacidos, fallecidos en el vientre materno. Esta posibilidad ayudará a los progenitores a aliviar el dolor, y hacer más llevadero el duelo por la pérdida del bebé. Patricia Inestroza, Ciudad del Vaticano. En un comunicado, los obispos de Panamá apoyan un proyecto de ley que permite a los padres de niños no nacidos, fallecidos en el vientre materno, que lo registren en el registro civil. En un comunicado, afirman que, en distintas oportunidades, la Iglesia Católica ha defendido los derechos que tiene la persona desde el momento de su concepción hasta la muerte natural de la persona. En el Código de la Familia esto es reconocido en el artículo número 484 que regula los derechos y garantías del menor, al definir al menor como todo ser humano desde su concepción hasta la edad de 18 años. Un proyecto de ley en pro de bebés no nacidos. Ante el debate generado por el proyecto de ley No 18 sobre la identidad del niño fallecido en el vientre materno, propuesto por la diputada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Corina Cano, la Iglesia Católica afirma que el niño no nacido es una persona que tiene el derecho a tener una identidad.
No podemos descartarlo como si nunca hubiese sido concebido. Para sus padres existió y así debe quedar consignado al darle un reconocimiento oficial. Según informa el diario local La Prensa, con esta ley se crearía un libro de defunciones de personas concebidas no nacidas a nivel nacional, y se modificaría el artículo 60 del registro civil referido a las defunciones, para incluir las que ocurran en el vientre materno cualquiera sea la causa de la muerte, edad gestacional o peso que tuviera al momento del fallecimiento. En el proyecto de ley también se indica que la inscripción se realizaría dentro de las 72 horas de ocurrido el fallecimiento. Designación magistrados, un proceso independiente de intereses ante la próxima designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ. La Iglesia Católica señala que esta debe estar caracterizada por un proceso independiente de intereses políticos, partidistas e individuales, ante la fragilidad institucional y la débil confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. El 2 de septiembre se lanzó la convocatoria pública para el nombramiento de 3 magistrados principales, y 6 suplentes de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, como había indicado el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Esta convocatoria busca llenar la vacante por periodo vencido en la Sala Segunda de lo Penal, y 2 vacantes a partir del 31 de diciembre de 2019 para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y en la Sala Segunda de lo Penal. En el nombramiento de los magistrados, indicaron los prelados, debe considerarse aspectos como la solvencia moral y prestigio, la experiencia jurídica y la preparación académica, la proyección social e investigación científica, así como la participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia. Paz sin fronteras, Cardenal Osoro, creemos en un mismo Dios, el Dios de la paz. Arranca en Madrid el encuentro interreligioso de oración por la paz. El arzobispo de Madrid habla del encuentro, del aporte de la Iglesia española en la construcción de la paz mundial, y de cómo acoge los planteamientos del Papa Francisco. Mireia Bonilla, Madrid da inicio en Madrid la asamblea de inauguración del 33 Encuentro Internacional de Oración por la Paz titulado Paz sin Fronteras, que más que el título del evento, expresa el deseo común de los líderes religiosos mundiales que están participando, para que nuestro mundo se libere de la lacra de la guerra, tal y como ha expresado Tísar Espigares, de la comunidad de Sant'Egidio, en el mensaje inaugural. En el evento, que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de Congresos de la capital española, ha intervenido el arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro Sierra. También el fundador de la comunidad de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, quien, junto con la Archidiócesis de Madrid, ha promovido este encuentro. Aunque entre las diferentes personalidades no ha pasado desapercibido el presidente de la República Centroafricana Faustin Archange Touadera, el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el economista estadounidense Jeffrey Sachs, el rabino capo de Tel Aviv, Meir Lau, el metropolita ortodoxo ruso Hilarión y el rector de la Universidad de Al-Azhar, Mohammad Al-Marasawi. Religiones de paz que creen en el Dios de la paz. Yo creo que se ha demostrado en el encuentro que hemos tenido de inauguración esta noche que las religiones son religiones de paz porque creemos en un mismo Dios, un Dios que es de la paz, ha expresado para Vatican News el cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, asegurando que es algo que se ha manifestado en las diversas intervenciones que ha habido de los diversos representantes de las religiones durante la inauguración. Iglesia en España, historia de entrega y transmisión de la paz. Hablando de la Iglesia en España, el cardenal Osoro asegura que es una iglesia que aporta y su historia, dice, es una historia de entregar o de intentar entregar, tanto en el propio país como en otros lugares donde se hizo presente la iglesia, para transmitir la fe y dar paz, que tiene su expresión más bella en Jesucristo nuestro Señor. Y esto va en perfecta sintonía con el encuentro que se ha celebrado esta noche, marcado por el deseo que tiene el corazón de todos los hombres de estar en paz, de vivir en paz, de lograr la fraternidad, de desechar la división y la ruptura, de establecer siempre puentes que nos unen, y no fronteras o muros que nos separen, ha puntualizado Osoro. Los planteamientos del Papa son realistas y necesarios en cuanto a cómo la Iglesia en España acoge los planteamientos del Papa Francisco. El cardenal Osoro subraya que en Madrid acogen sus planteamientos con mucho amor, sobre todo porque ven que son realistas y necesarios, esas manifestaciones que nos ha dado el Papa Francisco, dice, en los sínodos que se han hecho, tanto en el sínodo extraordinario como el ordinario sobre la familia o el último sínodo sobre los jóvenes, son necesidades reales. Evangelizar, transmitir la fe, alentar a los jóvenes. Por último, expresa algunas necesidades actuales. Por un lado,
volver a evangelizar a la familia para que también la familia sea evangelizadora y transmisora de la fe a otros y por supuesto, subraya, alentar a los jóvenes y decir a los jóvenes que Cristo vive, como la misma exhortación apostólica del Papa Francisco nos dice. Todo esto lo vemos muy necesario en España, y en ese sentido para nosotros son fundamentales las orientaciones que nos da el Papa. Yo creo que se ha demostrado en el encuentro que hemos tenido de inauguración esta noche que las religiones son religiones de paz, porque creemos en un mismo Dios, un Dios que es el Dios de la paz, ¿no? Y en las diversas intervenciones que ha habido de los distintos representantes de las religiones, esto se ha manifestado. El Dios es un Dios de paz en quien creemos y nos invita a construir y alentar la paz en todos los pueblos, en toda la tierra. Yo creo, por supuesto, este encuentro es significativo, ¿no? Es un deseo, el deseo que tiene el corazón de todos los hombres de estar en paz, de vivir en paz, de lograr la fraternidad, de desechar la división, la ruptura, de establecer siempre puentes que nos unan y no fronteras o muros que nos separen. Yo creo que la Iglesia está aportando eso y quiere aportar. La Iglesia española pues lo ha querido hacer a través de todos los tiempos. Su historia es una historia de entregar o de el intentar entregar donde ha estado, en el propio país en el que estamos y en otros lugares donde se hizo presente la Iglesia para transmitir la fe, ha querido dar a este Dios de la paz que tiene su expresión más bella en Jesucristo nuestro Señor. Prior de los agustinos, perdonar, respetar al otro para vivir en comunidad. El Papa recibió el viernes pasado a los 150 participantes en el capítulo general de la Orden de San Agustín, a quienes alentó a vivir en sus comunidades de tal manera que puedan experimentar juntos a Dios, para así mostrarlo vivo al mundo. Patricia Inestrosa, Ciudad del Vaticano. El Papa abordó con el capítulo general el carisma de San Agustín, y partió con un desafío, el de vivir juntos la experiencia de Dios para que puedan mostrar a Dios a este mundo de una manera clara, valiente, sin compromisos o titubeos. El reelegido prior de la orden, Padre Alejandro Moral Antón, le dijo a Vatican News cómo aplicarán las palabras del Papa. El Papa también recordó que el santo vivió su experiencia de Dios desde una interioridad y en comunión. Los agustinos, siguiendo el carisma de San Agustín, deben vivir la unidad en la caridad. Al respecto, el prior dijo que no es fácil, pues si no sabes perdonar, valorar al otro, respetarlo, es imposible vivir en comunidad, en familia. El padre Moral Antón fue reelegido por otros 6 años, apenas fue elegido la primera vez, llevaba consigo un programa. Ahora que sigue su mandato, sigue el programa inicial o habrán cambios. Dice a Vatican News que sin la renovación interior, sin intentar vivir nuestra propia vocación, siendo conscientes de la vocación, no podremos hacer nada, en sus palabras. Biografía del padre Moral Antón. P. Alejandro Moral Antón, Osa, nació el 1 de junio de 1955 en La Vid, España. Ingresó a la Orden de San Agustín en la provincia de España como novicio el 11 de septiembre de 1972, e hizo su profesión de votos el 12 de septiembre de 1973. Profesó votos solemnes el 7 de septiembre de 1980. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor Tagaste, Los Negrales, España, y fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 1981. Estudió Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico, y Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana en Roma. Trabajó en el Seminario Mayor Tagaste como tesorero, profesor de profeso, superior, profesor, concejal provincial, 1987-1995. En 1995 fue elegido prior provincial de la provincia de España, 1995-2001. En el capítulo general de 2001 fue elegido vicario general de la Orden, 2001-2007, y llegó a la Curia General Agustiniana, Roma. Fue reelegido como asistente general en el capítulo general de 2007, y se desempeñó como asistente de las monjas de la Orden. En el capítulo general de 2013 fue elegido prior general de la Orden. En el 186º capítulo general de la Orden en Roma, fue reelegido prior general el pasado 9 de septiembre. Prior de los agustinos, Padre Alejandro Moral Antón. Ese es el gran desafío que tenemos porque es nuestro carisma. El Papa nos habló de nuestro carisma y es un enorme desafío porque en nuestra vida comunitaria
encontramos normalmente los mismos problemas que encuentra una familia. Uno es más sensible, otro es menos sensible, uno reza más, otro reza menos, pero queremos que ese sea nuestro ideal, el caminar juntos desde la búsqueda de Dios, desde la oración, desde la interioridad y también desde la misión que la Iglesia nos encomienda, ¿no? Ese es el gran desafío verdaderamente que tenemos y que siempre nosotros nos proponemos en cada sesenio para intentar mejorar como personas comprometidas con Dios, con el Evangelio, con la Iglesia, ¿no? Bueno, es difícil sí, porque se basa sobre la caridad. Cuando decimos la unidad, la comunión, solo puede llegar a través de la caridad. En una comunidad, si no sabemos perdonar, si no sabemos valorar al otro, si no le respetamos, si no hay diálogo, y todo eso es la caridad, si no somos pacientes, es imposible construir una verdadera familia. Y yo creo que la base de todo para nosotros agustinos, para vivir la comunión, es la caridad. La caridad, que es el amor, que al final es el Espíritu Santo quien nos mueve a poder vivir con Él esa unidad con los hermanos, esa comunión. Sin el Espíritu Santo, sin la caridad, yo ya lo he experimentado, es imposible. Si yo no sé perdonar a quien en este capítulo ha dicho, seguramente porque no lo conoce, una cosa que yo no entiendo que se diga, pero si no sé perdonarle y no sé quererle, y solo la caridad me ayuda a eso, no puedo vivir en unidad con él, ¿no? Entonces, es la caridad, es el amor, es el Espíritu Santo, efectivamente, lo radical en nuestro carisma, lo especial en nuestro carisma. Esta unidad entre las comunidades, pero que en el carisma de San Agustín es una unidad porque él va de la mano de su madre, de Santa Mónica. Y no solamente hablar de una unidad en comunidad, pero también me hace pensar a mí en esa unidad que hace parte de la familia, de la importancia de la familia, de cuánto una madre puede hacer cambiar a un hijo. Y son ejemplos, modelos a seguir muy difíciles hoy día por el individualismo que existe en el mundo. ¿Cómo los agustinos ayudan a las familias en este sentido? Nosotros tenemos en este sentido, sobre todo las madres que se sienten más abandonadas, porque nosotros trabajamos, por ejemplo, en Brasil trabajamos en favelas y mamás que han perdido a sus niños por la violencia que hay, etcétera. Entonces tenemos lugares de recuperación de mamás que se llaman normalmente centros de Santa Mónica, porque le damos su nombre, ¿no?, de la madre de San Agustín. Y realmente es muy interesante porque sana mucho a las madres, les ayuda a curar, a tener paz, a escuchar el mensaje de Dios, a leer el Evangelio, y todo eso les da una paz increíble. No quiere decir que ya no sufran, no quiere decir que ya hayan superado todo, no, que va. Tienen los problemas normales de la vida, pero ellas entienden de otra manera todo eso, porque Dios empieza a entrar en sus vidas. Y es una pastoral muy importante, la de Santa Mónica, que a veces no la consideramos. Hay muchas madres en el mundo, porque son las madres realmente, yo lo he vivido con la mía y quería mucho a mi papá, las que nos dan todo su amor, toda su ternura. Es la planta más segura en la que podemos recogernos, las madres. Y por eso es fundamental que nosotros las cuidemos. Y si hay muchos proyectos en la orden, no 1, ni 2, ni 3, casi en el 50% de las parroquias tenemos un proyecto de Santa Mónica para madres que tienen necesidades. Padre, usted se le ha renovado su mandato como prior de los agustinos. Me imagino que en su anterior, cuando fue nombrado la primera vez, tenía un plan, un programa a seguir. Y entonces ahora, al ser reelegido, la pregunta es si sigue o hay nuevos cambios. ¿Cómo se renueva su programa? Gracias, porque es bonito. Yo, en el sesenio anterior, yo venía de trabajar en Justicia y Paz y orienté mucho las cosas desde que Jesús ha venido a cuidar de los pobres, ha venido a darnos un mensaje, como dice el profeta Isaías, las palabras que Jesús toma en el capítulo 4 de Lucas: he venido para anunciar la buena nueva del reino de Dios, de la presencia del reino. Entonces, yo quise entrar mucho en la vida social y en estas cosas. Hice un proyecto por el que algún periódico me llamó al orden, dice, esto no es evangelio, esto no es interioridad, los agustinos son otra cosa. Yo siempre dije que basado en la interioridad, pero bueno, son cosas que además te ayudan a veces. Ahora me he dado cuenta que sin la renovación interior,
sin intentar vivir cada uno nuestra propia vocación, siendo conscientes de mi propia vocación, no vamos a hacer nada. Porque como decía antes, aunque seamos religiosos, si no es por la caridad, no vamos a hacer nada. Entonces yo lo primero que quiero es que renovemos nuestras vidas, que empecemos a vivir o que continuemos viviendo desde ese amor, desde esa interioridad, desde el Espíritu Santo, desde el amor de Dios, para después poder realizar con los hermanos. Mi gran deseo, yo siempre, cuando veo a un niño desnutrido lloro, cuando veo a un anciano abandonado lloro. He estado mucho en misiones y entonces todo eso me llama mucho la atención y para mí es el sitio donde yo debería estar, no aquí en el gobierno de Roma, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces he visto que tenemos que renovarnos nosotros como personas de Dios y después poder hacer ese trabajo. Y ahora, mientras se está llevando a cabo el capítulo, me imagino que se han analizado una serie de problemáticas que afectan no solamente a la orden en sí, pero también a la Iglesia. ¿Cuáles han sido estos problemas que los han tocado más? ¿Y cuáles son las ideas que surgen de los agustinos para resolverlas? Bueno, el que más suena también, porque el Papa lo desea, que tratemos de hacer protocolos, es cuidado de los jóvenes, de educar para ello, de los niños, para que no vuelva a haber más esas tragedias que se han creado durante años en la Iglesia, sino que todos seamos defensores de la vida y con respeto, ¿no? Entonces, la protección de menores ha sido uno de los temas que, como el Papa ha insistido tanto, aparte que yo he tenido durante esta semana con la Comisión Pontificia de Protección de Menores, hemos tenido una reunión el miércoles, ¿no? Y ese es uno de los temas. Otro de los temas fundamentales, yo lo decía hoy, es el respeto al creado, a la creación, el respeto al creato como un don de Dios, ¿no? Es necesario, o cuidamos de nuestro mundo, de nuestra casa, o nos quedamos sin casa, eso es evidente, ¿no? Entonces, ese es un reto muy grande. Nosotros tenemos una persona en la ONU que trabaja en defensa de todo esto, pero es un reto muy grande para toda la orden, donde también tenemos que sensibilizarnos mucho más. Estos son dos de los retos fundamentales. Y San Agustín insiste mucho en la justicia. Nosotros hemos tenido un problema de una gran injusticia en la orden, de unos sacerdotes que habíamos acordado que los 3 vicariatos formasen una provincia. Ellos se quedaron fuera, como es en un país, Brasil, donde no había relación Iglesia-Estado, todo depende del poder civil, y se han quedado con los bienes, los colegios que tenía la orden, etcétera. Pues venimos de una realidad, estamos viviendo de gran injusticia. Entonces, también hemos dicho que la justicia siempre es algo nuevo, aunque sea antiguo, pero siempre es algo nuevo. La justicia nuestra, la justicia social, la justicia de tantas cosas que nos alejan de vivir con un poquito de paz aquí, ¿no? Entonces, esos 3 temas han sido los fundamentales. Menores, cuidado, protección de los menores, la naturaleza, la creación. A mí me tocó escribir nuestro libro de protección de la creación hace unos años para luego presentarlo y aprobarlo, y luego la justicia en el mundo, sobre todo en migración y estas cosas. Papa a periodistas RAI, hagan conocer realidades genuinas de tantos rincones de Italia. Con ocasión de los primeros 40 años de trabajo, el Papa Francisco recibió en audiencia a una delegación de periodistas de los informativos regionales italianos de la radiotelevisión italiana, RAI, instándolos a seguir ofreciendo un servicio que no olvida las lenguas y culturas de las minorías. María Cecilia Mutual, Ciudad del Vaticano, los animó a seguir relatando y dando a conocer aquellas realidades genuinas que todavía se encuentran en muchos rincones de Italia, realidades que no ceden a la indiferencia, que no permanecen en silencio ante las injusticias, que no siguen las modas. Fueron las palabras del Papa Francisco al recibir en audiencia esta mañana en la Sala de los Papas a una delegación de periodistas de los informativos regionales, TGR, de la radiotelevisión italiana, RAI, con ocasión de los primeros 40 años de labor. En su discurso, Francisco manifestó su placer de poder encontrarlos con ocasión de este aniversario, destacando el servicio que proponen en particular con sus redacciones locales, con una oferta que no olvida las lenguas y culturas de las minorías. Globalización es buena si respeta la riqueza de los pueblos. El Papa introduce su discurso con el tema de la globalización, clasificándola en globalización nociva y globalización buena, precisando que la globalización no es mala en sí misma, sino que depende de cómo se aplica. Sí,
En efecto, la globalización pretende uniformar a todos, mortifica la riqueza y la particularidad de cada pueblo, tiende a uniformar todo y a uniformar a todos, en lugar de valorar las diversidades, las peculiaridades, las culturas, las historias y las tradiciones. Sí, por el contrario, la globalización busca unir a todos respetando a los individuos, a los grupos sociales y a los pueblos en sus riquezas y peculiaridades. Entonces esa globalización es buena, porque nos hace crecer juntos. Para dar forma a esta idea, el pontífice pone como ejemplo la imagen de la esfera y del poliedro. En la esfera todo es igual, cada punto es equidistante del centro, no hay diferencias, todo es uniforme. Explica, en cambio en el poliedro hay coherencia, hay unidad pero también hay diversidad, variedad de posiciones, de cultura, de identidad. La globalización del poliedro es lo que nos une, pero respetando la diversidad. El modelo poliédrico del Servicio Periodístico Regional de la RAI. Siguiendo este modelo poliédrico, Francisco precisa que el servicio ofrecido por el periodismo regional de la RAI está llamado por su naturaleza a dar voz a la variedad de regiones italianas, especialmente con noticias regionales, y que tiene una misión específica en dos direcciones. La primera, sumergirse en la realidad cotidiana, local, compuesta de personas, acontecimientos, proyectos, problemas y esperanzas. La segunda es interceptar la misma realidad, para poder transmitir a un horizonte más amplio todos los valores que pertenecen a la vida y a la historia de los pueblos, y al mismo tiempo dar voz a la pobreza, a los desafíos, a veces a las emergencias que se encuentran en los territorios, a lo largo de las calles, encontrándose con las familias, en los lugares de trabajo, pero también para dar voz a los lugares y testimonios de fe. La información local es la más genuina y auténtica. La convicción del Papa es que la información local no debe ser considerada menor con respecto a aquella nacional. Es más, asegura que es la más genuina y la más auténtica del mundo de los medios de comunicación, ya que no responde a la necesidad de que se comuniquen los beneficios o los mensajes, sino que está llamada a transmitir solo la voz de la gente en todos sus aspectos, y en los diversos momentos de la vida social, cultural y espiritual, valorizando las realidades y las culturas locales, sin las cuales no existiría ni siquiera la unidad de la nación. En esta perspectiva, el Santo Padre agradece de modo particular a los periodistas que trabajan en redacciones regionales, por su compromiso en querer estar en el territorio, compartiendo la realidad que quieren contar, esas noticias que a menudo, por razones editoriales, la gran información no nos puede transmitir. La contribución de la RAI. El Papa recuerda además la contribución importante de la RAI en ayudar al pueblo italiano a sentirse tal, con su lengua y su cultura. Y advierte que hoy más que nunca es necesario que las noticias sean comunicadas en su totalidad, con un lenguaje tranquilo, para favorecer la reflexión, palabras bien pensadas y claras, que rechacen tonos agresivos y despectivos. Porque, agrega, hay un mar sumergido de bienes que merece ser conocido. Vi incoraggio a continuare a raccontare e a far conoscere quelle realtà genuine. Los animo a seguir relatando y dando a conocer aquellas realidades genuinas que todavía se encuentran en muchos rincones de Italia, realidades que no ceden a la indiferencia, que no permanecen en silencio ante las injusticias, que no siguen las modas. Fueron las palabras del Papa Francisco al recibir en audiencia esta mañana en el Vaticano a una delegación de periodistas de los informativos regionales de la radio-televisión italiana RAI, con ocasión de los primeros 40 años de labor. En su discurso, Francisco manifestó su placer de poder encontrarlos con ocasión de este aniversario, destacando el servicio que proponen en particular con sus redacciones locales, con una oferta que no olvida las lenguas y las culturas de las minorías. El Papa introdujo su discurso con el tema de la globalización, clasificándola en globalización nociva y globalización buena. Se infatti la globalizzazione pretende di rendere tutti uniformi. Si, en efecto, la globalización pretende uniformar a todos, mortifica la riqueza y la particularidad de cada pueblo, en lugar de valorar las diversidades, las peculiaridades, las culturas, las historias y las tradiciones. La globalizzazione cerca di unire tutti. Si, por el contrario, la globalización busca unir a todos respetando a los individuos, a los grupos sociales y a los pueblos en sus riquezas y peculiaridades, entonces esa globalización es buena porque nos hace crecer juntos.
Para dar forma a esta idea, el pontífice pone como ejemplo la imagen de la esfera y del poliedro. En la esfera todo es igual, cada punto es equidistante del centro, no hay diferencias, todo es uniforme, explicó. En cambio, en el poliedro hay coherencia, hay unidad, pero también hay diversidad, variedad de posiciones, de cultura, de identidad. La globalización del poliedro es quella que La globalización del poliedro es lo que nos une, pero respetando la diversidad, dijo el Papa. Y siguiendo este modelo poliédrico, Francisco precisó que el servicio ofrecido por el periodismo regional de la RAI está llamado por su naturaleza a dar voz a la variedad de regiones italianas, especialmente con noticias regionales, y que tiene una misión específica en dos direcciones. La prima es quella di calarsi nella realtà quotidiana, locale. En primer lugar, sumergirse en la realidad cotidiana, local, compuesta de personas, acontecimientos, proyectos, problemas y esperanzas. En segundo lugar, interceptar la misma realidad para poder transmitir a un horizonte más amplio todos los valores que pertenecen a la vida y a la historia de los pueblos, y al mismo tiempo dar voz a la pobreza, a los desafíos, a veces a las emergencias que se encuentran en los territorios a lo largo de las calles, encontrándose con las familias en los lugares de trabajo. La convicción del Papa es que la información local no debe ser considerada menor con respecto a aquella nacional. Es más, asegura, es la más genuina y la más auténtica del mundo de los medios de comunicación, ya que no responde a la necesidad de que se comuniquen los beneficios o los mensajes, sino que está llamada a transmitir solo la voz de la gente. Ma è chiamata a trasmettere unicamente la voce della gente. En todos sus aspectos y en los diversos momentos de la vida social, cultural y espiritual, valorizando las realidades y las culturas locales, sin las cuales no existiría ni siquiera la unidad de la nación. La unidad de la nación no existiría. Iglesia Ecuador, con el sínodo, el pueblo creyente ha ido tejiendo redes. Durante 2 días la Iglesia ecuatoriana ha estudiado y reflexionado sobre el tema, ecología integral y sínodo amazónico, retos y desafíos para el cuidado de la casa común en Ecuador, en la sede de Quito, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Manuel Cubias, Ciudad del Vaticano participaron en el Congreso obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos y laicas y estudiantes. Los asistentes en el evento fueron más de 300. El Congreso ha servido para ser más conscientes de que en la defensa de la casa común existen experiencias en Ecuador que muestran por un lado situaciones preocupantes para el futuro del planeta, pero al mismo tiempo diferentes modos de hacer frente a estas agresiones. Realidad de la Amazonía. Este evento ha servido para conocer la realidad de los mecheros en la Amazonía, de las hidroeléctricas y la minería, el comercio justo y solidario, la explotación laboral y de la tierra, la estación científica en el Yasuní, una región de pueblos en aislamiento voluntario, las fuentes hídricas en la zona de la sierra, la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos y ambientales, las amenazas al equilibrio ambiental en el archipiélago de Galápagos, la respuesta de los jóvenes a la crisis socioambiental o la espiritualidad ecológica, elementos que pueden ayudar a avanzar en la toma de conciencia ante estas graves problemáticas. Que los pueblos indígenas sean escuchados. La lideresa indígena Patricia Hualinga planteó la importancia de que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas. Además, insistió en el rol que como pueblos han asumido en defensa de la Amazonía. Los pueblos hemos estado al frente defendiendo la Amazonía, y añadió, los pueblos indígenas vemos la naturaleza como algo que da vida al planeta. Esta es una visión completamente diferente a la visión economicista. La líder indígena del pueblo Sarayaku denunciaba las consecuencias de la llegada de las grandes empresas, que producen un impacto ecológico, social y de pensamiento terrible. Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAM, planteó que el sínodo para la Amazonía nos desafía a 3 conversiones, pastoral, ecológica y sinodal. Luego, subrayando el proceso presinodal, que ha sido un proceso de escucha que ha involucrado a miles de personas, afirmó, el sínodo es la voz del pueblo creyente que ha ido tejiendo redes. En torno al tema de la crisis medioambiental, Mauricio López enfatizó la urgencia de actuar. El momento actual requiere de nuestra respuesta inmediata y concertada. Es el momento de acción para toda la sociedad. Monseñor Rafael Co García, del Vicariato Apostólico de Puyo, afirmó que la escucha es un eje transversal a lo largo de todo el proceso, pero el postsínodo es la parte más importante. La escucha de los pueblos que viven en la Amazonia. Ellos son los protagonistas de esta iniciativa por la casa común.
es importante seguir escuchando. Esa escucha supone reflexión, silencio, contemplación. Esto hemos intentado en este tiempo presinodal. La preocupación por el extractivismo en la Amazonia, petrolero, minero o maderero, igualmente la preocupación por los incendios que están acabando con la flora, y que pueden acabar con este pulmón de la tierra. Para el vicario de Puyo, es importante ver hacia el futuro de la Iglesia en la Amazonía, por eso afirma, esto exige quizá una nueva organización de la pastoral, una Iglesia más ministerial, menos clerical, dar más protagonismo a los laicos y a la mujer en la Iglesia. Ver el sacerdocio en la Amazonía, este es un gran desafío. Hay pocos sacerdotes que puedan llegar a lugares, y poder llevar la Eucaristía y el perdón de los pecados. Hay que pensar en alternativas. Papel de las mujeres en el territorio amazónico. En la Amazonía el papel de las mujeres es fundamental, que son las más afectadas, junto con los niños, por la destrucción de la naturaleza, como reconocía Marisol Rodríguez, quien se preguntaba, ¿qué les duele a las mujeres amazónicas? Enumerando una serie de situaciones que hoy sufren las mujeres en una Amazonía expoliada, lo que las convierte en víctimas de maltrato, redes de prostitución, trata, destrucción de sus casas, separación de sus familias, pérdida de autonomía y valores tradicionales e imposición de valores capitalistas. Pero también existen esperanzas, resaltaba, son las mujeres quienes generan vida biológica, espiritual y cultural, garantizan la soberanía alimentar, conectan los saberes, defienden los territorios, enseñan valores y dan afecto, a ejemplo de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. El cardenal Pedro Barreto recordaba las palabras que escuchó recientemente a una indígena colombiana: los políticos no tienen tiempo para escucharnos, los empresarios menos, pero el Papa Francisco sí tiene tiempo para escucharnos con gusto y atención, algo que tiene que ser visto como un signo de los tiempos, una señal de discernimiento. A continuación, el texto de los compromisos adquiridos por la Iglesia del Ecuador. Nuestra Madre Tierra agoniza. Comunicado del Congreso de Ecología Integral y Sínodo Panamazónico a todas las personas, pueblos y nacionalidades del planeta. Declaramos, 1. Nuestro compromiso de continuar la marcha en la lucha y transformación desde nuestro de ser constructores de justicia, profetas y defensores de la vida y la diversidad. 2. Nuestro compromiso por habitar el planeta, respetarlo y valorarlo, especialmente en los grandes ecosistemas amenazados, océanos, ríos, bosques, páramos, selvas, glaciares. 3. Nuestro compromiso para instar a las autoridades de los países de la cuenca amazónica a parar el ecocidio, genocidio y etnocidio provocados por la expansión de la frontera agrícola, la actividad extractivista y los megaproyectos. 4. Exigimos a los gobiernos la moratoria a las concesiones mineras y de proyectos hidroeléctricos. 5. Nuestro compromiso como Iglesia Católica de denunciar ante la justicia local e internacional la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios, de los pueblos en aislamiento y el campesinado y los derechos de la naturaleza. 6. Nuestro compromiso de actuación, en conjunto con colectivos y organizaciones, para la promoción y defensa de los derechos humanos, y de todo sector y grupo social en situación de vulnerabilidad. 7. Nuestro compromiso por continuar la marcha en este caminar, escuchando y construyendo con los otros actores de la sociedad civil, colectivos y particularmente con los jóvenes, acciones de defensa, sensibilización, incidencia y compromiso por la defensa de la casa común, haciendo nuestros sus procesos de resistencia y lucha como caminos para defender los derechos de la vida, la naturaleza y los pueblos. 8. Nuestro compromiso para asumir y denunciar que la destrucción de la naturaleza es un pecado social de orden capital. 9. Nuestro compromiso por una opción y promoción de vida que respete la naturaleza, en lo personal, lo comunitario y lo institucional. 10. Nuestro compromiso como academia, desde las propuestas académicas que reconozcan la riqueza del patrimonio cultural y resignifiquen nuestras actividades sustantivas de docencia, formación, investigación y vinculación y orientarlas hacia la valorización, defensa y promoción del cuidado de la casa común. 11. Nuestro compromiso por incorporar en planes de estudio, y de carreras de todos los niveles educativos, y espacios de formación la ecología integral desde la encíclica Laudato Si. 12. El compromiso por seguir reconociendo en el diálogo de saberes, desde las cosmovisiones y visiones ancestrales, el Causaxasa selva viviente, la comprensión del sentido y horizonte de esta lucha. Nos acogemos al corazón misericordioso de Jesús muerto y resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, que nos habla desde las periferias y las vulnerabilidades.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por estar con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.